mensajero de WhatsApp, van cayendo mensajes. Ahora en un ratito nomás vamos a compartirlos. Vamos a ir leyendo los mensajes que van llegando al programa. Hay mensajes de texto también para consultar respecto a esta novela del doctor Gabriel Pombo, un thriller victoriano, inclusive él así lo autotitula, y tiene un blog en España muy interesante, la señora Susana Gómez, que se encargó de decirnos que el otro día hubo una especie de error de parte nuestra, nos está escuchando vía internet, le mandamos un fuerte abrazo, saludos. Cálido saludo para Susana. Ella vive en España, es española, y claro, nos indica que ella en verdad se dedica al periodismo literario, es periodista hace muchos años, es la titular de un blog que se llama Susurros de Bibliotecas, no es profesora ni de idioma español, digamos, no sé si existe allá la profesión, ni tampoco es profesora de literatura, sino que es una periodista especializada en temas literarios. Pero vaya que su nivel altísimo es lógico que lleva a la confusión en algunos casos, ¿no? Pero con su natural modestia nos solicitó que hiciéramos la aclaración que no tenía ese título profesional, lo cual es digno de destaque, sobre todo viviendo en un país y en un momento donde la mayoría de la gente le gusta rogarse títulos, diplomas y menciones que no les corresponden. Bueno, encontrar a alguien con tan alto nivel intelectual, porque, a ver... Siendo periodista además, porque sí, ojo, sí. Ella se encarga de decir no soy profesora de literatura, digo, la profesión del periodismo es exactamente a un nivel de hecho, alto, sí, lo mismo. Pero está bueno lo que tú decís, que destaca la honestidad de una persona que evidentemente no ha tomado el ejemplo de Raúl Sendín, por ejemplo, ¿no? O no ha tomado el ejemplo de otros. Hablando claro, ¿no? Puntual, porque son temas que realmente te enojan, te calientan. Porque cuando vos te enterás que en tu país tenés un vicepresidente que ostentó un título que no tenía y que están en un juicio y a través de un colega nuestro, el doctor Salle, que va a llevar adelante el objeto del juicio es ver si existe el diploma, el título habilitante o no, y bueno, y hay todo una especie de circo en torno a eso, que es muy sencillo. Lo sabe el doctor Pombo, cuando vos egresás la facultad te expidió el título y ya está, no hay misterio, sea la facultad que sea, no hay mucho misterio para ir a buscar el título, ¿no? Menos en esta época donde está internet, vas, lo solicitas a la universidad tal, lo solicitas por internet y te cursarán una autenticación del título y se terminó el problema. Sin duda. Bueno, pero no me quiero enojar mucho. Entremos en temas literarios. Bueno, dice la señora Susana Gómez algo muy interesante respecto a tu libro, Gabriel, yo lo quiero compartir con los oyentes. Es un blog, repito, se llama Susurros de Bibliotecas. Ingresen a este blog porque vale la pena por la cantidad de recomendaciones que hay literarias a un nivel altísimo, donde además participa mucha gente, también gente especializada en el tema, pero simples lectores que van dando sus comentarios. Yo quiero ir a lo siguiente. Primero la sinopsis que presenta la dueña de este blog, que dice lo siguiente: El animal más peligroso, un thriller victoriano de Gabriel Pombo, Inglaterra, 1887-1889. Mientras el homicida del torso del Támesis arroja estos restos de sus víctimas en el río, Jack el Destripador mutila prostitutas en Whitechapel. A pesar de los esfuerzos de Scotland Yard y del Comité de Vigilancia, los crímenes se suceden como si de una competencia sádica se tratase. Esta es la historia de aquellos asesinos y del hombre y la mujer que los enfrentaron. Y acá hace referencia a los dos personajes centrales de la novela de Pombo, que son el señor Arthur Legrand y Bárbara Doyle, esa pareja inusitada inclusive en novelas, por supuesto que victorianas, pero hoy es más común, pero de pronto en novelas de carácter clásico, que la pareja de investigadores sea un hombre y una mujer. Un hombre muy potentado, con un nivel económico muy alto que le permite desarrollarse en esa actividad, y una mujer que trabaja para una agencia de prensa, no trabaja para un periódico, es decir, trabaja una especie de agencia F, ¿no? Una agencia... Sí, ese punto capaz que puede escaparse al lector y parecer un punto menor, pero no lo es, o sea, fue intencionada en fin, el colocar como periodista de una agencia de prensa, la Agencia Central de Noticias de Londres, a Bárbara Doyle, y no en uno de los tantos periódicos de la época. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, esa agencia de prensa tuvo una gran... contenido mediático, sobre todo en la historia de Jack el Destripador, no tanto en la del asesino del torso de Támesis, pero sí en la de Jack the Ripper. ¿Por qué? Porque supuestamente a la Agencia Central de Noticias de Londres arribó el día 27 de septiembre de 1888 una misiva que se hizo famosa y se hizo celebérrima en la historia del delito, titulada
dir vos, o sea, querido jefe en atención al jefe de prensa de esa agencia central de noticias de Londres, donde el presunto asesino se jactaba de sus macabras hazañas y terminaba firmando esa misiva, esa epístola, con un macabro alias que lo ha hecho tristemente célebre, o sea, Jack the Ripper, Jack el Destripador. Si bien la mayoría de los expertos en el tema estiman de que se trataba de una carta apócrifa, y eso es muy importante decirlo, o sea, incluso en la época ya Scotland Yard tenía severos recelos y suspicacias de que fuera falsa esta misiva. Y ahora, con el paso del tiempo, se ha llegado a la conclusión de que fue un bulo creado por periodistas, probablemente por periodistas de la propia Agencia Central de Noticias, que después fue aprovechada por otros medios de prensa, por periódicos, como también cito mucho en mi libro The Star, que es un poco el prototipo del periódico sensacionalismo, que ese va a ser la prensa amarilla. La prensa amarillista que aprovechó e hizo su agosto con toda la morbosidad de los crímenes de Jack el Destripador, básicamente. Y bueno, es una pieza clave en el estudio de esta historia y me pareció que no podía dejarla de lado. Y por tanto me pareció que Bárbara Doyle era más conveniente que fungiese como una periodista contratada por la Agencia Central de Noticias y que además tuviera que de alguna manera muy cautelosa llevar a cabo su actividad bajo seudónimo masculino. Claro. ¿Por qué? Porque realmente es muy difícil encontrar en los registros históricos de la época mujeres que en forma desembosada pudieran llevar adelante este tipo de profesiones. Recordemos en otro ámbito a la famosa George Sand, que es un seudónimo masculino y que muchos consideraban que era un varón, una insigne escritora. Estamos hablando de otra época, pero digamos en la época en que se desarrollan estos crímenes, que son la materia de mi novela, vaya que la mujer tenía tremendas dificultades para acceder a puestos públicos y sobre todo para llevar a cabo algunas profesiones u oficios que se entendían totalmente masculinos, e incluso que una mujer los llevara adelante se veía mal, cosa que también trato de destacar a lo largo de mi novela. Y especialmente lo que más importa en estos casos respecto al machismo de esa época que devaluaba la calidad de la mujer, era muy difícil que se le concediera peso de teoría a lo que formulara una mujer en estos ámbitos, en una investigación periodística o policial que tuviera ese peso de teoría atendible o con asidero. En realidad, en definitiva, es una mujer que lo dice y la iban a desacreditar rápidamente. Es un dato importante que estás diciendo. Yo acá voy a compartir algunos de los mensajes primero, antes de seguir con el blog, porque hay varias preguntas. Dice, Bárbara Doyle representa a la mujer de estos tiempos, nos dice Laura del Buceo. Los voy concentrando por acá. Después hay una pregunta que dice, ¿puedo encontrarla en Piriápolis a esta novela? Vivo cerca de ahí, nos dice Teresa. Sus investigadores ficticios reflejan a los investigadores reales. Juan Carlos del satanismo. Después nos pone por acá, la novela me resultó interesante, aún no la terminé de leer, nos dice Ricardo. Por acá me dice, bueno, el amigo Ben, el que recién me mandó un mensaje, dice, sí, ahora me doy cuenta que están al aire, estoy escuchando con atención. Después por acá teníamos por mensaje de texto, a ver qué nos dice este mensaje. Esperen un poquito. Nos dice, buen día. Dice, qué tema que me gusta, seré masoquista, pero los thrillers me encantan, muy buenísimo libro, nos dice por acá. Gracias, Muyano, por el espacio que nos ofreces. Acá tenemos casos inconclusos. Un saludo para... Eso yo lo estoy convenciendo al doctor que empiece a hincarle el diente a los casos inconclusos que hay en la criminología uruguaya, y quiero venir a estos tiempos porque me resulta de interés periodístico. Si bien siempre vamos a destacar esta novela en este espacio, ¿por qué? Porque vale la pena que la lean. Porque en esta novela él lo que va haciendo es urdir un conjunto de teorías, las va elaborando a nivel ficcionario, elabora dos personajes que son como dos prototipos o modelos de investigadores y aporta muchos elementos respecto a lo que él mismo ha estudiado de estos casos, y también hay guiños para nuestra época respecto a cómo se tendría que investigar o con qué celo, inclusive deductivo, sin dejar un detalle al azar, inclusive encontrándose con un montón de inconvenientes un investigador de estas características. Bueno, me dice, gracias Muyano por el espacio que nos ofreces. Acá tenemos casos inconclusos. Un saludo para ustedes, humildemente, Mari, una gran oyente que tenemos y que siempre nos sigue.
¿Qué piensas de las declaraciones de la ministra Muñoz? Vamos a ver qué declara Muñoz ahora en la interpelación, ¿no? En la interpelación que le realiza la diputada del Partido Nacional, ¿no? Es la doctora Gabriela Bianchi. La versatilidad de los mensajes que recibís, no solo que apuntan a este programa, sino a temas de notoriedad. Y porque son oyentes que están vinculados al programa, Gabriel, y tratamos, es una agenda abierta precisamente, es una agenda de distintos temas y todos están muy vinculados, ¿no? Bueno, después nos dice por acá, ¿qué nos dice este blog? Dice, el artista elegido para realizar la portada, al igual que en la anterior obra, bueno, acá se referencia a la portada, que es esta que ustedes están viendo, aquellos que nos pueden ver, estamos saliendo ahora en imagen, en vivo y en directo, por internet, www.radioimparcial.com. Dice, era Alejandro Colucci, un ilustrador con muchísimo talento, cuya obra estoy segura de que conoceréis, ya que sus ilustraciones adornan las cubiertas de las novelas más de moda. No es un detalle menor a la hora de apreciar estéticamente este libro, que yo lo dije el otro día, tiene muy buena facha, es una especie de Brad Pitt en una librería, donde varias Angelina Jolie, Angelina Jolie ya no, evidentemente, como tengo un mensaje que dice, bueno, podrás tener mucha facha, mucha pinta, mucho dinero y al final te borran igual. Y bueno, pero si te alcoholizás, te drogás y le pegás a los niños, evidentemente, ¿no? Porque esas son las versiones que están dando los abogados de Angelina Jolie. Lo cierto es que es un libro muy fachero en su estética, porque cuenta con los servicios de este señor, Alejandro Colucci. En su momento te voy a preguntar por él, porque si no se nos va el programa, Gabriel. Perfecto. Disculpa que vaya medio rápido, pero quiero llegar a lo que ella nos dice respecto a los personajes. Acá quiero detenerme yo, en los personajes de esta novela. Ya que el destripador y el asesino del torso serán personajes omnipresentes, están a lo largo de toda la obra. Pero hay otros secundarios, también reales, descritos de forma muy acertada y que juegan un papel decisivo en la narración. Esos protagonistas reales fueron testigos de primera mano de los asesinatos de ambos homicidas y aunque tienen escasa participación en la historia, reconozco que su papel histórico pesa demasiado en cualquier obra donde aparezcan. Esos testigos reales son Frederick George Aberline, que es el inspector jefe de la Policía Metropolitana de Londres, una importante figura policial en la investigación de los asesinatos de Whitechapel. Thomas Bond, cirujano forense de la policía que realizó las autopsias a varias de las víctimas. Henry Moore, inspector jefe de Scotland Yard. La parte de ficción nos llega de la mano de una pareja de protagonistas, y vuelvo a recalcar lo dicho. Los hechos que se narran logran acaparar toda nuestra atención y desplazan a un inmerecido segundo plano a estos dos protagonistas. Acá hay una suerte de crítica que hace esta bloguera española, capaz que le gusta más por este lado el calificativo, especialista en lecturas y en críticas literarias, porque según ella, de algún modo está abogando por más desarrollo de los personajes. Llega a decir, Arthur Legrand es un detective de origen francés que lidera un grupo de investigación que va tras los pasos del asesino múltiple, un genio del disfraz, habíamos comentado algo respecto a eso, es un hombre que baja al terreno a trabajar, que es un hombre de acción, pero además es un experto en disfraces. Dice, y que hace que mi mente vague en dirección a otro personaje decimonónico, Sherlock Holmes, lo compara de algún modo con Holmes, por la parte de los disfraces que Holmes utilizaba mucho, ¿no? Y luego tenemos a Bárbara Doyle, el personaje femenino que aunque dista mucho de ser redondo, logra conquistarnos sin esfuerzo. Me pregunto si estos dos personajes son un guiño de Gabriel Pombo a la obra de Arthur Conan Doyle o es una simple coincidencia. Me ha gustado mucho el papel de Bárbara en esta historia, y es que siempre presto especial atención a los personajes femeninos en textos ambientados en el siglo XIX o principio del siglo XX, dice Susana Gómez, la titular de este blog, con mucha inteligencia. Claro, dada su condición de mujer, mujer muy inteligente y muy aviesa en esto de la lectura, dice, bueno, a ver cómo trata ese personaje en el siglo XIX, este señor que es un escritor que se despacha con esta novela en el siglo XXI. Bueno, y ahí quería ir yo, ¿no? Estos dos personajes, de modo para resumirlo, ¿qué características les diste, ¿no? Tanto a Arthur Legrand como a Bárbara Doyle? Y de algún modo respondemos a una de las preguntas que nos hicieron. Exacto, una de las preguntas versaba sobre eso, sobre todo sobre el papel de Bárbara. Y Bárbara es la mujer contestataria, aquella mujer que luchaba por salir al frente en una sociedad dominada por los varones, una sociedad aparte que tuvo grandes valores, no hay duda alguna, ¿quién va a negar en fin, la valía de la época victoriana? Pero también tuvo grandes contradicciones
y una dosis de hipocresía. Es una característica que siempre los historiadores destacan de la época victoriana, bueno, lo que nosotros consideramos un exceso de hipocresía que también menoscababa el papel femenino. Pero vaya que hubo, ¿no? Quizás realmente en la parte detectivesca, y si uno analiza la historia, mujeres muy importantes, muy contestatarias, mujeres que al fin abogaban por el sufragio femenino, por sacar adelante reformas sociales, que están, o sea, no hay más que buscar Wikipedia y buscar mujeres victorianas y las mismas están, pero de alguna manera estuvieron menoscabadas o ninguneados, para usar una palabra más vulgar, su participación en aquella época. Y bueno, y considere de que Bárbara Doyle de alguna manera reivindicaba ese tipo de mujeres en dos actividades que eran totalmente impensables. A ver, primero el periodismo y segundo lugar nada menos que integrando un equipo de detectives. Pero Bárbara Doyle junto con Arthur Legrand no le va en saga a este personaje y es la heroína que combate al mal junto con su jefe y amante Arthur Legrand. Ese es otro dato, porque además estamos hablando de una mujer que es soltera y tiene un amante en esa época. Tiene un amante, tiene una casa propia, aparte de, o sea, no convive con su amante Arthur Legrand, sino que bueno, que la relación de ellos es totalmente libre, totalmente propia del siglo XXI. Una mujer autosuficiente, digamos. Autosuficiente, con medios propios y además, bueno, con motivaciones propias que no puedo ahondar en ellas porque evidentemente incurriría en spoiler, atentando contra la lectura de los lectores de mi obra. ¿Qué viene a ser eso del spoiler que decís? ¿Es avanzar en la lectura, adelantarte a los datos de la novela? Spoiler es una palabra inglesa que a veces se usa mucho, yo creo que los adolescentes la manejan más que nosotros, donde en definitiva está mal visto que tú adelantes claves porque estás estropeando la emoción y la resolución de un desenlace, ¿verdad? Sí. Avanzar mucho más en las motivaciones que Bárbara Doyle tenía para integrarse a este equipo de detectives y todo lo demás, de alguna manera entraría en eso, que no es la idea, pero el personaje, bueno, es un personaje contestatario y también, lo menciona la señora Susana, hay un guiño de mi parte a Arthur Conan Doyle, al padre, si no de la criminología, por lo menos de ese gran personaje ficticio, ese detective paradigmático que fue Sherlock Holmes, y es fácil darse cuenta, ¿verdad? Arthur, el nombre de Legrand, y Doyle, el apellido de Arthur Conan Doyle. Bueno, de alguna manera un pequeño homenaje lanzado en las páginas de mi libro hacia ese gran e insigne literato que fue Arthur Conan Doyle. Vamos a ir a otra pausa, ahora así cumplimos con todos los avisadores. Quedaron preguntas pendientes, como por ejemplo un libro, ¿dónde se lo puede encontrar? Me decía Teresa de Piriápolis, por ejemplo, si en Piriápolis está el libro. Adelanto que lamentablemente solo está en Montevideo por el momento, en esta edición relativamente escasa que desde hace 2 o 3 semanas hemos lanzado a las librerías montevideanas, por el momento solamente montevideanas. Perfecto. Vamos a seguir compartiendo lo que dice Susana Gómez respecto al libro, pero antes de una pausa, ¿le parece, Bruno? Y continuamos. Voilà ce que titre à la capitale, les journaux se vendent.